Hola, buen día a todos y todas. ¿Cómo están? Hola, ¿Andan profe. bien? ¿Cómo está Isabel? ¿Bien y usted? Lo más bien, muchas gracias. Ahí vi tu WhatsApp que ya le había reenviado la clase del curso. Muchas gracias por eso. Ahí activo la cámara para saludar. Estoy aquí, como pueden ver, acompañadito. Eh, ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí, profe. Estamos ¿Sí? de aniversario. Ah, sí, pues leí por ahí que la clase la suspendieron jueves y viernes, creo. Sí, el jueves y el viernes. Eso, para que tuvieran sus actividades de centro de estudiantes, lo cual me alegra mucho. Ah, entonces fue una semana relajada esta. Sí, ¿Estoy más o menos. correcto? Sí, ya, qué bueno, que me alegro. Y la próxima es de vacaciones, así es que mejor todavía. Ya, pues, me alegro mucho. Vamos a ver ahora una clase que es requete contra importante, una clase que mezcla harto de lo que hemos visto en varias de las clases anteriores, ¿sí? Así es que espero que estén con todo el ánimo y disposición. Doc Rossi, no, Doc todavía no No, aparece. si no, si estaba escuchando, si la Ah, lata ya. aquí. Y estaba escuchando, pero para variar con me cuesta encender el micrófono. Se me pierde la pantalla. Ya voy a saludar también con. Ah, estoy peleando con. Tengo todo automatizado para que se apague. Ya, hola, hola, ¿cómo están? Dice que celebraron. ¿Cuántos años celebraron? Tiene poquititos años la carrera. Debe tener como 8. Y no saben cuántos años celebraron. Yo creo que 10 o 9 por ahí. Yo Eh, creo. No Voy a estoy tener, segura. me van a obligar a buscarla cuántos años tiene y no sí, porque saben. hace como, sí, yo creo que puede ser unos 9. Porque en 2023, cuando anduve por allá, estaban como comentando que iban a tener como la primera generación de Egresado. egresados. Sí, pero Estoy no es buscando mucho. Universidad de Tarapacá, Universidad. ¿Cómo celebrar si no saben? Creo que son 10 años. 10 años dice la Ya, Martín. Sí, lo busqué porque no sabía. ay, me celebran. Es como los cumpleaños, no sé cuántos años cumplí, lo primero que le enseñan a los niños. Ya, felicitaciones en todo caso. Ya, muchas felicidades. Eso. Ya. Eh, ¿Cuánto no? No sé, tú me decís. sí, empiece nomás, Doc. Ya. Ya, 2 dígitos, ¿ah? Sí, está Pasaron bien, a, pues. Bien. pasaron a los 2 dígitos. Todo Sí, un, todo un evento. me parece muy bien. Sí. Felicitations. Cuando pasen a los 3 dígitos, ya ninguno de Ah, nosotros pero va a estar ya te van a presente. estar todos muertos cuando. No, exactamente. Serán otras generaciones que celebren y que serán increpados por no saber que cumplen 100 años. No, pero cuando Ya. cumplan 100 años, fijo que van a tener ahí. No, seguro, iban a hacer tremenda fiesta. Pero yo a los 10 también habría hecho una tremenda fiesta, po. Claro. Quizás Ah, que, quizás que va a haber en ese tiempo para celebrarlo. sí, pues sepamos ya. Sí, pues. Sé Ya, que Doc. van a celebrar máquinas nomás, po. Las inteligencias artificiales Se generó van a cuando hacer un existían los carrete humanos y entre ahora los humanos se ChatGPT, extinguieron y nosotros seguimos el. Ya. eso, Gemini Vamos. y Skynet. Sí, párate, Ya, pues, Doc, esta actividad es hasta las tú vas 12 con 5 minutos. voy a tratar, yo sé que vi las clases que estamos más o menos cosas redundantes, pero bueno, vamos a ver. Ya, pero sí, para que no se me estrese, si no después yo también tengo varias horas no, no varias, pero tengo No, mis pero ahí no horitas se de estresado. arritmia, entonces ahí también Lo coordinamos. Ya. No, si eventualmente yo sé, termino si de. esa es la lógica siempre, si lo tengo claro. Ya, Eso. vamos a hablar de shock circulatorio. Shock lo ocupamos así manifiestamente siempre, pero en realidad la palabra en español es choque, ¿ya? Pero lo vamos a dejar como shock, porque me encuentro más, más como claro. Nadie tiene claro lo que es el shock circulatorio, no hay una definición universal y no se han podido, no se han puesto nunca de acuerdo. Tiene distintos puntos de vista y distintos enfoques. Nosotros vamos a enfocar a lo circulatorio, y eso hay que tener claro. O sea, vamos a hablar fundamentalmente de hemodinamia, ¿ya? O sea, como hemodinamia en el fondo lo vamos a definir como, en el fondo, los sistemas que llevan a que las perfusiones sean eficientes. No se los voy a preguntar así nunca, por lo tanto, no se preocupen de la definición, pero me interesa que la entiendan.
La definición me refiero de hemodinamia, o sea, en el fondo tiene que ver con todos los parámetros que permiten una circulación en términos de un flujo, una perfusión adecuada, ¿ya? Entonces la palabra shock no tiene una definición así como que esta es la definición, ¿ya? ¿Por qué? Porque el shock uno lo puede ver a nivel celular, la incapacidad de las células de ocupar el oxígeno que les llega o la capacidad que tiene la célula de adaptarse a una situación sin oxígeno. ¿Ya? Ese es como lo central. ¿Ya? Fíjense, cuando nosotros hablamos de necrosis, o sea, hablamos de infarto, estamos hablando de una situación en la cual deja llegar el oxígeno a las células mueren por falta de oxígeno. ¿Se dan cuenta? Y de otros elementos que vienen en la sangre, pero el oxígeno es más importante. Acá en el shock, por eso digo que es complicado, pues si uno lo ve a nivel celular, uno diría es un problema de la célula, ¿ya? En el cual la célula es incapaz si lo vemos al punto de vista circulatorio, incapaz de dar la cantidad de oxígeno, pero uno podría plantearse el shock como una situación donde la célula es incapaz de aprovecharse de una condición que le lleva oxígeno. Para evitarnos todas estas vueltas que le estoy señalando, vamos a definir shock desde el punto de vista circulatorio. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Porque alguien le va a decir, no, el shock no es eso. El shock no es. Y efectivamente, el shock no necesariamente es eso. Pero el shock circulatorio es distinto porque eso estamos hablando de circulación. ¿Ya? No de hecho. Ahí suena súper enredado, pero va a ser súper fácil después entenderlo. ¿Ya? Shock circulatorio, nos vamos a jugar a shock circulatorio, y ahí el apellido es clave, circulatorio. Hay hipoperfusión, ¿ya? Hipoperfusión, ¿dónde? Pie, riñones y cerebro. Hipoperfusión, acuérdense que tiene que ver con balance, oferta-demanda. Entonces puede ser una situación donde la demanda está muy baja o la oferta, pero la demanda esté muy aumentada o la oferta esté muy baja o una disfunción a nivel cero. Pero lo circulatorio tiene que ver con perfusión. Entonces, por eso, shock circulatorio, hagamos la diferencia. Entonces, ¿cuál es la característica? Que hay hipoperfusión. Entonces, va a haber extremidad fría, húmeda, cianótica. ¿Por qué cianótica? Por la mayor extracción de oxígeno de las células. Eso lo vamos a ver después. Y no en esta clase. Y se caracteriza por tener hipotensión arterial. ¿Por qué hipotensión arterial? Porque es entre comillas, la energía que tiene la sangre para, en el fondo, llegar a los tejidos. Si yo tengo hipotensión, no le llega sangre a los tejidos. Y se caracteriza por esa hipotensión, disminución de los pulsos, y manifestaciones que hablan de hipoperfusión a órganos como el riñón. Entonces vamos a tener oliguria con producción de, esto es lo que define oliguria, que ustedes ya lo saben, 0,5 ml por kilo por hora, y confusión, que estamos hablando de hipoperfusión en el fondo cerebral y desorientación. Entonces, en el fondo, son hipotensión, disminución de los pulsos, lo cual no habla de la perfusión central, pero con manifestaciones a nivel tisular de que te está llegando poco oxígeno y nosotros lo vemos como oliguria y poca sangre en el fondo, como oxígeno y desorientación. Aquí en el fondo lo que falla es la llegada de sangre, ¿ya? Pero porque hay menos presión, no porque hay cambios de la resistencia. Después vamos a ver. Entonces, algunos síntomas clínicos sugieren microcirculación alterada. ¿Por qué hablamos de microcirculación? Porque la macrocirculación o la macrohemodinamia se mide midiendo la presión arterial, se mide midiendo los pulsos, etcétera. Pues la microcirculación tiene que ver con la circulación chiquitita, con la circulación a nivel de arteriola. Entonces, una persona podría tener una macrohemodinamia buena, presiones buenas a nivel de centrales, pero a nivel tisular puede ser que haya fenómenos de aumento de la resistencia locales o cambio en los flujos rogales, como por ejemplo podría ser un shunt entre arteria y vena. Por ejemplo, si yo tengo una arteriola y tengo una vénula, lo normal es que pasen por los capilares, por lo tanto se produce una buena perfusión. Pero si yo hago un shunt, uno la arteria con la vena en forma directa y no pasa por los capilares,
obviamente ese tejido, si bien va a tener una macrohemodinámica buena, suponiendo que las presiones están buenas, pero va a tener una alteración microhemodinámica que va a significar hipoperfusión a los tejidos. ¿Por qué? Porque la sangre no pasó por los capilares. Eso es lo que se habla cuando hay alteración de la microcirculación. Que yo puedo tener una macrocirculación buena y puedo tener una microcirculación mala, de tal manera que no le llega oxígeno o sangre a los tejidos. Y la otra que cuando está hipotenso puede tener una macrocirculación, una macrohemodinámica mala, y obviamente la microcirculación va a estar mala, pero porque la macrocirculación está, porque son sistemas en serie. Si la macrocirculación no tengo presión, obviamente tampoco voy a poder perfundir de los chicos porque no tengo presión, que es lo grande. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son ciclos de microcirculación alterada? Piel moteada, porque habla de justamente de estos cambios a este nivel. Acrocianosis, tiempo de relleno capilar lento, aumento de gradiente de temperatura entre el centro y los pies. Eso es típico, se le mide en la nariz la temperatura y se ve el dedo gordo. Si hay una diferencia muy grande, uno supone que en las extremidades, como llega más que llegue la perfusión, pues está más lejos de territorio central, se enfrían más rápido. Y ustedes cuando ven, por ejemplo, esos tiempos de llene de 2 3 segundos, o sea, tiempo de llene que ustedes lo miden, aunque ustedes no lo crean, están viendo perfusión de los tejidos. En este caso, tiempo de llene del dedo gordo, por decir algo. Entonces, están viendo desde el punto de vista macrocirculatorio, o sea, perdón, microcirculatorio. Si yo tengo una paciente que tiene presiones normales, que tiene un tiempo de higiene prolongado, yo digo, hay un problema microcirculatorio. ¿Se dan cuenta? Si tengo presiones bajas a nivel central, o sea, presión sanguínea baja, y tengo un tiempo de higiene prolongado, digo, lo que está fallando inicialmente es la presión, o sea, en el fondo una presión de perfusión. ¿Por qué esto es tan importante? Uno dice, pero ¿por qué tanto rato con una sola diapositiva estamos? Porque el problema es que esas hipoperfusiones, en el fondo, que pueden ser transitorias, por ejemplo, una situación de frío y tengo vasoconstricción normal, por lo tanto voy a tener una hipoperfusión, tengo desmotada. Si eso lo mantengo en el tiempo, puede transformándose en irreversible y se puede terminar transformando en daño orgánico típico, y otra persona está en la nieve, tiene vasoconstricción normal, fisiológica, y si se prolonga, termina perdiendo los dedos por necrosis. ¿Eso es por qué? Porque la regulación de la hipoperfusión aguanta los tejidos, pero un ratito. Y después son situaciones absolutamente irreversibles. En el caso del frío, inicialmente es por microcirculación. En el caso de un paciente que tiene, por ejemplo, la pérdida de la sangre por una hemorragia masiva, en el fondo va a tener también, en el fondo, lo mismo, pero en este caso por pérdida de la sangre, no por un fenómeno de vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, volvemos. Shock circulatorio. No voy a hablar del shock porque vamos a hablar después de que hay otros tipos, pero en el fondo, shock circulatorio es más fácil de definirlo porque estamos hablando de presiones. ¿Ya? En toda la hemodinamia, macro, micro hemodinamia, vamos a tener esta famosa formulita que se nos va a repetir hoy día y la formulita, vuelvo a decir algo, lo repito, las fórmulas son para interpretar la realidad, no son la realidad, es una forma de interpretarla que obviamente ustedes si aprenden la fórmula, yo encuentro lo más fácil, entendiéndola, van a sacar todas las cosas que se le pueden ocurrir. Ahora, si uno lo hace de memoria, obviamente también puede terminar aprendiendo, pero no es lo óptimo, ¿ya? Entonces, nosotros estamos hablando, en este caso, esta fórmula que ya hemos visto varias veces, la estamos viendo del punto de vista de la presión. O sea, en el fondo, a mí lo que me interesa es cuáles son los determinantes de la presión. Y los determinantes de la presión son el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Volvemos, ¿qué presión? La presión aórtica, que es la que nos termina de tanto. Ahora uno puede decir, bueno, eh, eh, esa es la presión que nos interesa, pero si nosotros tenemos una microcirculación, esta fórmula se aplica lo mismo. Lo que pasa es que lo que cambia son los flujos. En el caso de la presión de aorta, es el gasto cardíaco. En el caso de un tejido va a ser el gasto o el flujo de la región específica. El flujo podría ser renal, flujo de arteria renal o el flujo de arteria hepática. No, arteria hepática es mal ejemplo. Bueno, arteria ilíaca va a las extremidades inferiores y también es válido de la resistencia local y que las presiones van a estar determinadas. Esa fórmula se ocupa para todo.
Aquí, como la estamos definiendo para hacer hipotensión, nosotros decimos, ojo, damos vuelta a la formulita y decimos, ¿por qué puede haber hipotensión? Y la respuesta es por estas dos variables, gasto cardíaco y resistencia vascular sistémica. O sea, si yo disminuyo el gasto cardíaco, voy a tener hipotensión. Si yo disminuyo la resistencia vascular sistémica, voy a tener hipotensión. Lo contrario, si aumento el gasto cardíaco con la misma resistencia, voy a tener hipertensión. Y lo contrario, si yo el gasto cardíaco lo mantengo y aumento la resistencia vascular sistémica, voy a tener hipertensión. Acuérdense de hipertensión. Cuando vieron la clase de hipertensión, si ustedes vieron al final la presión, era por causa de que el corazón estaba en el fondo con gasto cardíaco aumentado o porque había una resistencia aumentada. Y obviamente dentro de la resistencia uno podría decir, ojo, la rigidez de la aórtica. Si tengo una rigidez de aorta, voy a tener un aumento de la resistencia y voy a tener hipertensión. Yo sé que tiene que ver con resistencia y también con elasticidad, pero simplifiquémoslo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el gasto cardíaco tiene varias variables y la resistencia también tiene más variables. Entonces, ahora vamos a ir viendo cuáles son los determinantes del gasto cardíaco, que ustedes ya se lo saben, y de la resistencia después. Entonces, del gasto cardíaco son relativamente graficados en esta fórmula, pero en este gráfico, pero es lo que ustedes ya saben. El gasto cardíaco, este sería nuestro normal, va a depender de qué? De la presión de aurícula. Fíjense, presión de aurícula, eso que es lo que sería precarga, y dependen también de la poscarga, de la contractibilidad. Entonces, ¿cómo está graficado? Si nosotros tomamos la curva normal, uno decía gasto cardíaco, que ya lo sabíamos, presión de Yenes, y ahí vamos a tener en el fondo nuestra curva, entre comillas, normal. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la precarga? Perdón, aumentamos la precarga o disminuimos la contractibilidad, vamos a tener esta curva. Este es el Yene, este en el fondo la precarga. Y por lo contrario, si nosotros modificamos la contractibilidad o la poscarga, vamos a tener en el fondo esta otra curva. Esa en el fondo. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Precarga, poscarga, contractibilidad. Que están graficados y obviamente el gasto cardíaco es digamos, nuestro determinante de la presión. Entonces, esto lo han visto, pero muchas veces, ¿ya? Por lo tanto, no creo que alguien no lo entienda, por lo tanto, lo paso. El problema lo podemos tener con la precarga, porque aquí les voy a dar otras nociones, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende de fondo la precarga? Si ustedes se dan cuenta, la precarga es la presión. Yo sé que no es una presión, pero es una tensión. Y la tensión, lo que la relaciona fundamentalmente, no es el volumen, es la presión. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? No es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, ¿de qué depende la presión atrial? Porque esa es la que nos interesa. Esa sería la precarga. No es necesariamente el volumen, es la presión. Ahora, el volumen se relaciona con la presión, sí, a través de la compliance. Acuérdense que no es que estén independientes relacionados, pero no son sinónimos. Entonces, ¿de qué depende la presión? Estoy siguiendo esta línea. Presión atrial es la que determina un determinante del gasto cardíaco que tiene que ver con la determinación de la precarga. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende la presión atrial? Y aquí van a ver que existen varias variables. Depende fundamentalmente, si ustedes se dan cuenta, del retorno venoso. Pues aquí tenemos nuestro retorno venoso en distintos tipos. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende el retorno venoso? Y aquí es donde se nos va complicando. Depende de la resistencia venosa, del volumen de la presión circulatoria media y de la presión de auricular hecha. Acuérdense que esto, como planteamos acá, son deltas. Yo sé que cuando hablamos de PAM, uno podría decir aquí presión arterial media, que no es un delta, pero en el fondo es delta. Entonces, es lo mismo, existe la misma fórmula. ¿De qué depende el flujo de retorno venoso? Del delta presiones partido por la resistencia. Entonces, uno podría decir cuáles son los determinantes. Y fíjense cómo aquí sale de alguna manera la volemia. Sale de forma no es que salga completamente, pero en el fondo el tema es
es más que nada la presión más que la volemia. Entonces, ¿qué es lo que cuáles son estas presiones? Que yo le acabo de colocar la sigla acá. La presión media circulatoria. La presión media circulatoria está determinada, fíjense, por una compliance. En el fondo es una compliance, que sería el volumen estresado por la distensibilidad. O sea, partido por la distensibilidad. Esto es, si lo dan cuenta, es lo mismo que la compliance, la típica fórmula, delta presión partida por volumen, pero aquí nosotros estamos pensando en la presión media. ¿Y qué es el famoso BS? El volumen estresado. ¿Qué es loco el volumen estresado? Lo voy a explicar. Es súper sencillo el concepto, pero como todas las cosas tienen nombres raros, ¿no? Si no es tan raro. Cuando yo tengo una manguera, para poder que haya flujo en la manguera, primero tengo que llenar la manguera. ¿Entiendes? Si yo no lleno la manguera, no voy a poder que haya flujo, porque primero tengo que llenarla. Entonces, por decirlo de alguna manera, pensé en un tubo PVC, en un tubo rígido. Yo, supongamos, antes de tener presión, tengo que llenarla en su volumen. Porque si no la tengo lleno, simplemente no va a haber flujo. ¿Se entiende? No sé si se entiende la idea. Imagínense una tremenda cañería en el fondo que está, entre comillas, cerrada. Para que yo tenga un flujo real, primero tengo que llenar la cañería. Eso es el volumen no estresado, el parte del volumen que yo ocupo para llenar la cañería, para llenar la manguera. ¿Va a haber flujo? Todavía no, porque para que haya flujo tengo que tener un volumen mayor que el volumen de la manguera, del lumen de la manguera. Entonces, ¿cuándo comienzo a tener del punto de vista la capacidad de que un volumen haga presión? Cuando el volumen está estresado. ¿Y qué significa que esté estresado? Que es un volumen que contribuye a generar presión, no solamente a llenar la manguera. Voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo una situación, aquí es una situación donde tengo un tubo que el lumen es 1 litro, yo no debiera tener, estamos hablando en circuitos cerrados, no estamos hablando en circuitos abiertos, yo no debiera tener ningún flujo si no tengo el volumen completamente lleno antes de poder. O sea, en el fondo, si tengo una cañería que se llena con medio litro y yo trato de bombear que haya flujo en esa cañería que está parcialmente llena, lo más probable es que tenga escaso flujo porque no se puede estresar porque está la cañería vacía. Bueno, voy a buscar un video o algo para explicarlo mejor, pero ¿se entendió? En el fondo, tengo que llenar primero el circuito para que haya algún grado de flujo, un flujo eficiente. Entonces, ese es el concepto de volumen estresado. El volumen mayor que el volumen no estresado, y el volumen no estresado es el volumen que se ocupa simplemente para llenar la cañería, pero que no tiene efecto en la generar la presión. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante darle vuelta? Y lo estoy tratando de explicar. ¿Por qué? Porque si yo no logro tener ese volumen estresado, no voy a tener capacidad de desarrollar esa presión. Pero resulta que esa presión se relaciona con la distensibilidad. Entonces, si yo tengo un volumen estresado y aumento la distensibilidad, me va a caer, o sea, me va a disminuir la presión media circulatoria. Si yo tengo un volumen estresado menor, voy a tener presión media circulatoria más baja. Clínica. Yo llego, tengo un paciente que de repente se le dilatan todos los territorios venosos, en este caso venosos, pero se distenden todos los vasos. Porque hubo no sé, se intoxicó, por decir algo, con óxido nítrico. O sea, se, llegó y se vasoilitó completo. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué va a pasar con la presión media circulatoria? Como el volumen estresado va a estar constante teóricamente, va a bajar la presión media circulatoria. Y a bajar la presión media circulatoria, ¿qué es lo que vamos a tener?
menos retorno venoso y vamos a tener menos presión arterial, arterial, perdón. Y si con eso tenemos, en el fondo, menos gasto cardíaco. Entonces, basta que se vasodilate un territorio para que haya un problema que se relaciona con retorno venoso y lo contrario. Si yo pierdo volumen, por ejemplo, en el caso de una hipovolemia, pierdo volumen y pierdo un volumen estresado. Si pierdo volumen, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener lo mismo, una caída de la presión media circulatoria, y al tener una caída de la presión media circulatoria, voy a tener menor presión de lleno y menos presión arterial media. ¿Por qué va esto? Porque ustedes van a ver en un montón de situaciones en el cual aparece cómo la resistencia venosa modifica en el fondo la presión, la precarga, y resulta que no es la resistencia venosa, ¿ya? Son situaciones que tienen que ver con fundamentalmente el retorno venoso, ¿ya? ¿Ya? Ese es el concepto que quiero que les quede claro, y obviamente yo sé que da una cháchara, pero después van a entender súper bien cuando hablemos de shock distributivo. Es para preparar un poco lo que pasa en situaciones fisiológicas. Esta es la parte fisiológica, esto ni siquiera fisiopatología. ¿Ya? Este es el tan necesario repaso desde de Claro. la fisiología, porque para que después se entiendan, chicos, la relevancia de esto que está hablando el doc, que puede parecer así como que es Muy súper enredado. etéreo, que está así como súper por allá, por las nubes, es súper importante para que después entiendan los perfiles hemodinámicos de los pacientes Eso, estudiados. ¿Mm? eso es. Sí, gracias. Entonces, pero cacha, ya, entonces hay que tener claro eso. Ya. Ahora, contractibilidad de qué depende, transectal, ustedes ya lo saben, actividad propia de la miofibrilla, la contractibilidad no lo voy a repasar porque eso supone que ya lo saben de fisiología, por lo tanto no lo voy a adaptar. La poscarga, aquí lo simplificamos. Vamos a decir que depende fundamentalmente de una tensión y que dependería fundamentalmente del grado de vasoconstricción periférica. Yo sé que son simplificaciones, pero en el fondo, vasoconstricción, aumento de la resistencia. Si aumento de la resistencia, ¿qué pasa con la poscarga? Aumenta la poscarga, ¿ya? Y como determinante. Y vamos a hacer lo que aumento de la resistencia, aumento de la poscarga, disminución del volumen expulsivo, ¿ya? Súper simplificado. Ahora, ¿de qué depende la resistencia? Ahora, todas estas cosas se las estoy nombrando porque son las que fallan. Son las que pueden fallar y las que fallan, de hecho. ¿De quién determina la resistencia? Volvemos a esta formulita inicial. Ahí, ahí está. ¿De qué depende la resistencia? Perdón, depende de esto. Depende, tenía la fórmula y no me fijé. Depende del largo, y aquí volvemos al R de la 4. El R de la 4 es clave acá. El famoso H es la viscosidad, que aquí la vamos a considerar, no es viscosidad, esta diapositiva antigua y no sabía hacer el mu, pero es la viscosidad y el largo. Entonces aquí vamos a simplificar, porque estamos hablando de un circuito cerrado, que sería nuestro sistema circulatorio, por lo cual el largo es constante, la viscosidad depende de la sangre, no es un tema que no vamos a tocar ahora, y la R de la 4, que en el fondo es lo que nosotros habitualmente vemos como regulador, por lo tanto es lo que más cambia. Entonces, ojo, volvemos. Si yo tengo una situación donde aumento aumentó la resistencia, ¿qué voy a tener desde el punto de vista de la presión? Voy a tener una situación en el fondo, de más presión más alta para el mismo gasto cardíaco. Y lo contrario, si baja la resistencia, yo voy a tener una situación de hipoperfusión para el mismo gasto cardíaco. Fíjense que aquí es un enfoque distinto a lo que uno habitualmente hace. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo para bajar la presión, voy a volver a esta otra, porque si yo bajo la presión, ¿por qué puede ser? Porque acá el gasto cardíaco o disminuye la resistencia. Sí, entonces aquí, si yo disminuyo la resistencia, voy a tener una caída de la presión. Estamos pura formulita, yo sé, pero es fácil. Pero ¿qué pasa entonces? Vamos a colocar el ejemplo que me cae el gasto cardíaco, por el motivo que sea, ya sabemos los motivos en todo caso, caída de la frecuencia cardíaca, caída de la contractibilidad, que eso puede ser por disminución de la contractibilidad, aumento de la poscarga, disminuido de la precarga, y si situaciones de resistencia sería disminución de la resistencia, disminución del gasto o disminución de la resistencia,
Y la resistencia dijimos que lo más importante, el tono vasomotor, o sea, en radio mientras más dilatado, menor presión. Ojo. Pero eso, si ustedes dan cuenta, como que nos suena lógico. ¿Por qué? Porque tú dices, bajo la resistencia, me cae la presión, pero resulta que la caída de la presión permitiría teóricamente aumentar el flujo. Y eso es lo que hace el organismo. El organismo lo que hace para que estos flujos se mantengan constantes, hace compensaciones. Yo, ante cualquier cambio de la resistencia, vamos a tratar de compensar esa caída de la resistencia. Para cualquier cambio, en el fondo, en los flujos, van a haber cambios hemodinámicos que van a buscar aumentar la presión. Por lo tanto, hay compensaciones. A cualquier cosa que tenga que ver con la caída del flujo, van a haber compensaciones. Ahora, nosotros lo que pedimos es la presión arterial. Aquí estamos enfocándolo desde el punto de vista de la presión. Por lo cual, cualquier caída de la resistencia se va a formar cambio en compensatorio en el flujo. Al revés, cuando hay caída en el gasto cardíaco, flujo, van a haber cambios en la resistencia. Porque la idea es que se mantenga la presión constante. ¿Por qué? Porque resulta de que esa presión es clave para fundamentalmente dos órganos que son los que nos hemos dedicado gran parte del semestre pasado y todo lo que llamamos el semestre. Perfusión de las coronarias. ¿Por qué de las coronarias? Porque si las coronarias dejan de tener flujo, nos morimos. No es perfusión, no es la llegada de sangre al corazón, es la llegada a las coronarias. Obviamente las coronarias en el fondo se nutren de la sangre o del gasto cardíaco, pero lo que interesa es mantener las coronarias a salvo. ¿Y qué otro órgano que es clave? Corazón, coronarias, cerebro. Entonces aquí todo se sacrifica, todo el organismo se sacrifica para mantener una perfusión cerebral y una perfusión cardíaca adecuada. Entonces, y esos son los flujos que nos interesan mantener. Y por eso interesa tanto esta presión arterial, porque esta presión arterial en la aorta es uno de los principales determinantes del flujo coronario y del flujo cerebral. Acuérdense que las carótidas, ¿de dónde salen? Directamente de la aorta y de las partes iniciales de la aorta. ¿De dónde salen las coronarias? De la salida de la aorta. Y eso no es, esas variaciones anatómicas no son casuales, son por lo importante que son esos flujos. El resto aguanta. El cerebro no aguanta y el corazón no aguanta. Piel en isquemia, horas. Músculo en isquemia, horas. Cerebro en isquemia, minutos. Minutos, y estoy hablando de pocos minutos, ¿ya? Corazón en isquemia, minutos. Y estamos hablando de pocos minutos. Estamos hablando menos de media hora, menos de un cuarto de hora, ¿ya? Entonces, cuando hay una hipotensión, aquí lo estamos enfocando al shock, porque estamos hablando de shock circulatorio, nuestro organismo trata de compensarlo inmediatamente. Y muchas de las cosas que nosotros que vemos en la parte clínica tienen que ver con la compensación, esta situación de baja o caída en el fondo de la presión y obviamente de la perfusión coronaria y cerebral. ¿Ya? Eh, Esto lo hacen obviamente sistemas, ¿no? No es que lo haga el corazón ni el cerebro. El cerebro sí un poco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de aumentar el gasto cardíaco. ¿Qué es lo que se hace? Se trata de distribuir flujos. ¿Flujos hacia dónde? Hacia el corazón y el cerebro. ¿Ya? Entonces, cambia la regulación. Entonces, ¿cómo serían los componentes? Preservar la presión circulatoria media, que se dan cuenta no es exactamente lo mismo que ¿ya? Que sería como la presión circulatoria media, porque la gracia es que es la que termina determinando la precarga, ¿ya? ¿Y eso cómo lo hacemos? Manteniendo un volumen intravascular total aumentado o el volumen estresado aumentar. En otras palabras, aumentando el tono venoso. O sea, vasocontrayendo el tono venoso. ¿Ya? Para tratar de mejorar la circulación media. Lo que estamos tratando de decirle es esto, en el fondo. Generando vasoconstricción, eso es disminuyendo la distensibilidad vascular, y por otro lado, aumentando fíjense que es partido por tanto es disminuyendo la distensibilidad, aumenta la presión media o aumentando el volumen estresado.
¿Cómo puede caer esto? Porque se vasodilata, que disminuye o porque disminuye el volumen estresado. Lo vemos al revés ahora, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces, esto es lo que nos importa. De ahí donde viene uno dice, ¿por qué uno puede dar vasoconstrictores como en tratamiento? ¿Por qué uno da vasoconstrictores? Porque lo que uno trata de hacer es disminuir la distensibilidad, aumentar, digamos, disminuyendo la distensibilidad bajo el mismo volumen estresado, se aumenta la presión media. Y lo contrario, si tengo un paciente hipovolémico, yo aumentando el volumen estresado, aumento la presión media. Y al aumentar la presión media, aumenta en el fondo la presión de la precarga. Y ese es el concepto que hay que tener súper claro. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Uno, preservar la circulación media, que ya lo dijimos, es mejorando la volemia o sea, el volumen intramuscular, eso lo podríamos ver disminuyendo la compliance venosa o aumentando el volumen estresado, ¿ya? Que sería entonces de suma. Lo otro es optimizar el rendimiento cardíaco, o sea, aumentar la precarga, disminuir la poscarga, aumentar el entropismo, optimizar la frecuencia cardíaca. Optimizar, y ojo, no dije la frecuencia cardíaca más alta, porque acuérdense que el gene cardíaco, si tenemos frecuencias cardíacas muy altas, comienza a disminuir por la disminución del tiempo diastólico. O sea, tengo una frecuencia de 180, no es buena. Uno desde el punto de vista, uno desde el punto de vista de la fórmula, gasto cardíaco, frecuencia por volumen expulsivo, uno irá mientras más alta la frecuencia, es mejor, pero no es mejor porque a la medida que yo aumento la frecuencia, disminuye el gene cardíaco, por lo tanto, disminuye el volumen expulsivo. ¿Ya? Y lo otro tiene que ver con esto: distribuir la perfusión a los órganos vitales, cerebro y, en el fondo, coronaria. ¿Cómo lo hago eso? Con vasoconstricción. ¿De qué territorio? El resto de los territorios. O sea, vasocontraigo riñón, vasocontraigo y hacer piel, vasocontraigo músculo, vasocontraigo todo. ¿Para qué? Para que en el fondo logre mantener una presión circulatoria, volvemos a un poco lo mismo, alta. En esta parte de acá, esto de acá. O sea, en el fondo, un cambio de la resistencia, para el mismo flujo, aumento la presión. Porque en el fondo, achico el tamaño del circuito. Hago un circuito más chico con el mismo volumen. ¿Ya? Y lo otro que tiene que ver con optimizar el transporte de oxígeno, y acuérdense ustedes de transporte de oxígeno, no lo hemos visto todavía en insuficiencia respiratoria, pero el transporte de oxígeno depende de la cantidad de hemoglobina y depende también de la oxigenación. Entonces nosotros también vamos a optimizar eso. Y esa es la respuesta que busca la parte fisiológica. Por eso, por ejemplo, un paciente que está en shock va a tender a hiperventilar, va a tender a mejorar la oxigenación, etcétera. Entonces, eso sería la respuesta hemodinámica, ¿ya? El problema es cómo llegamos a esta respuesta. Y aquí a donde viene, no se asusten, porque no tienen, esto viene un diapo súper parecido con el doctor que sabe el otro día. Tenemos, nosotros lo que nos interesa, en el fondo, eh, cómo respondemos. Ya dijimos que las respuestas son relativamente fallas. Si tengo estas situaciones de hipovolemia, bajo intravascular, puede tener menor presión venosa. Aquí volvemos en el sentido de que tenemos mal llene, una mala precarga. Tenemos otra situación en la cual se llama sepsis. La sepsis, como yo sé que hablamos en términos varias veces, estamos hablando en el fondo de una infección, ¿no es cierto? ¿Por qué la sepsis hace mal para la hemodinamia? Porque uno dice, ya, de acuerdo, la infección mata porque tiene toxina, todo, pero ¿por qué hace mal para? Porque aumenta la capacitancia venosa. ¿Eso qué significa? Que se vasodilató. Si nosotros lo vemos esta fórmula, lo que hizo acá fue, fue cambiando esta extensibilidad. Entonces, al cambiar esta extensibilidad, genera una caída de la presión media circulatoria. Ojo, con el mismo volumen, no hemos tocado el volumen. Entonces yo, al tener un cuadro séptico grave, lo que estoy es modificando la extensibilidad vascular media, con eso cambio la presión, a la presión circulatoria media, y con eso, al cambiarlo,
Cambio la distinta, en el fondo, la presión, la precarga, y al caer la precarga, voy a caer, en el fondo, fallo cardíaco. Entonces, y caemos en hipotensión. Entonces, súper importante entenderlo. Entonces, volvemos un poco acá. Entonces, en la hipovolemia cae directamente el volumen transcuscular. Cae esto, este volumen, el volumen estresado. Por eso volvemos a la formulita esa, porque en el fondo es re importante para entenderlo. Entonces, en estas dos condiciones, ¿qué es lo que cayó? La presión venosa, pero en realidad es la presión auricular derecha o izquierda, depende del ventrículo que estemos hablando, pero cae la presión venosa. Ahí tenemos en cuenta los dos principalmente determinantes de la precarga. Pero por otro lado, vamos a tener que puede fallar también el corazón. Puede haber una falla de tipo directa del corazón, por lo tanto yo voy a tener una situación donde el corazón ya está funcionando mal. Entonces, si ustedes se fijan, ¿por qué puede funcionar mal el corazón en su capacidad de generar presión? Porque esto es lo que nos interesa. Aquí está la presión. Porque falló la precarga, porque falló el volumen, la volemia, porque falló también, entre comillas, la precarga, porque hay un aumento de la capacitancia venosa que hizo que no llegara sangre a la aurícula, o porque el corazón se le ocurrió fallar. Entonces, todo esto genera un estrés cardiovascular que significa que cae la presión circulatoria. Y con eso ya tenemos hipotensión. Y al tener una caída de hipotensión, obviamente estaríamos con el problema. Esto es lo que hemos hecho aquí, es simplemente definir el problema inicial. En el fondo, lo que pasó, lo que falló, los determinantes, hasta aquí. Falló. Y fíjense lo que pasa cuando falló. ¿Ya? Si tenemos una presión venosa más baja, se activan receptores de distensión atrial, pulmonar. Eso, ¿qué es lo que lleva a esa activación de estos receptores de distensión? Activación del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Si tenemos por otro lado que cae ya la circulación, porque aquí estamos hablando de receptores de distensión. Aquí esto se activa incluso si no hay aumento, si no hay caída de la presión arterial media, van en paralelo. Si yo tengo esta circunstancia, por ejemplo, hipovolemia y sepsis, yo voy a tener, de fondo ya por sí solo, una situación a cambio de modificación de la distensión, por lo cual ya va a tener una respuesta simpática. Pero si le agregamos la caída la caída de una función cardíaca, que puede estar o no puede estar, ¿ya? Nosotros en la parte circulatoria se activan varios receptores, se activan receptores, incluso receptores de flujo valvular. Todo esto lleva cualquiera de estas situaciones, que en el fondo, ¿cuál es la característica? Que tienen en general hipotensión, porque esto también se dan cuenta, si vemos el camino, llega también a hipotensión, vamos a tener esta activación del simpático. ¿Qué hace el simpático? Trata de compensar esto, ¿cierto? ¿Cómo lo trata de compensar? Yo no sé, esto fue una de las primeras diapositivas que le puse. Con una respuesta hormonal. Se libera epinefrina, se libera norepinefrina, se libera estos dos para qué? Para vasocontraer, para restituir en el fondo la distensibilidad venosa, de tal manera que para vasocontraer territorios que tienen territorios que son de distribución, ya dijimos. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? Redistribuye. ¿Hacia dónde redistribuye? Hacia cerebro y coronaria. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace también? Vasocontrae territorios que son, entre comillas, sacrificables. ¿Cuáles? Riñón, piel, moco. Y fíjense lo que hace también. Libera renina, angiotensina, aldosterona. Retiene sodio y agua. ¿Por qué es tan importante retener sodio y agua? Porque aumenta la volemia. Y si aumenta la volemia, tenemos la posibilidad de aumentar el volumen estresado. Entonces, también tiene que ver con esto. O sea, fíjense, se activa todo el sistema. Del punto de vista neural, actividad de la capacidad contráctil, vasoconstricción. Ojo, esa vasoconstricción es para redistribuir los flujos. O sea,
En otras palabras, para mantener flujo cerebral y coronario normal. Insisto, presión central, una presión central normal. Pero sacrifica los otros órganos. Ojo, sacrifica el riñón, sacrifica los otros órganos en términos de perfusión. Y por otro lado, se genera una respuesta hormonal, una respuesta pituitaria. Miren lo que se libera. Nuestro querido conocido que estoy hablando, ACTH. ¿Qué es lo que busca? Liberar cortisol. ¿Por qué cortisol? Porque potencia, entre comillas, la actividad del simpático. Pero también libera ADH, antidiurética, que busca retener volumen, y la liberación del sistema ACTH, pues se termina con la liberación de aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Aumenta la retención de sodio, que es lo que busca expandir en el fondo la volemia, el volumen estresado, en otras palabras, lo que busca, ¿ya? Y por otro lado, cortito, esto lo tengo que hacer con... voy a ir para atrás, se me olvida que esto. Y por último, este estrés cardiovascular está distribuido, por un lado, la caída del gasto cardíaco, la caída de la presión, pero más, si uno le suma todas las condiciones de liberación de aldosterona, todo, lleva inicialmente a una perfusión renal disminuida. Y esa presión disminuida, como ustedes lo recordarán, lleva a mayor liberación de aldosterona. Entonces, es tan importante la caída de la presión arterial que se activan mecanismos de respuesta que son súper importantes que nosotros vamos a ver en nuestros pacientes. Y fíjense por otro lado que el principal mecanismo de compensación para toda esta zona que está a la izquierda, la hipovolemia y la sepsis, principal mecanismo pasa por el corazón. Entonces, si yo fallo el corazón, evidentemente voy a tener menos mecanismos compensatorios. Y eso hace que la mortalidad de los shocks sean distintas. Eh, si ustedes se dan cuenta, ya dijimos cuáles son los tipos de shock. Shock hipovolémico, que es lo que cae la higiene del aurículo, porque hay una caída del, eh, hay una caída de la volemia como tal, del volumen estresado. La sepsis, que hay un aumento de la compliance, o sea, hay una distribución distinta, se aumenta el tamaño de las cañerías, por lo cual también hay una disminución de las presiones. Y por último, el último tipo, el shock cardiogénico. Este es shock séptico, shock cardiogénico. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, no tiene que ver con el cantidad de volumen, porque la volemia estaría constante. Tiene que ver con territorio, en el fondo, con aumento, disminución de la resistencia. Por lo tanto, tiene que ver con distribución de la volemia. La volemia está constante. Lo que cambia es dónde está. Si está en territorio arterial, si está en territorio venoso, etcétera. Entonces, como ustedes saben, el territorio venoso es más grande que el arterial como territorio. De hecho, hay dos venas por cada arteria en términos de volumen contenido. Aquí lo que ocurre es una distribución de la volemia y por eso se llama shock distributivo. Y si falla el corazón, shock cardiogénico. Entonces te dan cuenta, aquí está toda esta clase y obviamente los mecanismos compensatorios que son re importantes porque en el fondo son lo que están tratando de arreglar una de estas fallas de aquí arriba. Y son, ya lo vimos, simpáticos, neurales y respuesta de tipo hormonal, viéndolo desde el punto de vista hemodinámico. Pues yo lo estoy aplicando aquí de otro punto de vista, pero lo mismo. A nosotros lo que nos interesa es mejorar la presión sanguínea, ¿no es cierto? ¿Cómo mejoramos la presión sanguínea? Aumentando el gasto cardíaco. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Para aumentar, redistribuimos de tal manera que generamos un aumento de la resistencia. Ya, aumento la resistencia ¿dónde? Arterial. ¿Para qué? Para mantener la presión en aorta. ¿Por qué? Porque la presión que nos interesa es la presión de perfusión cerebral y la presión de perfusión coronaria. ¿Ya? ¿Cómo aumentamos el gasto cardíaco? Volvemos de que depende el gasto cardíaco del volumen expulsivo y de la frecuencia cardíaca. Entonces aumentamos la frecuencia cardíaca. Obviamente aquí hay que colocarle un límite. ¿Hasta cuánto? No es completamente porque vimos que en la medida que nosotros aumentamos la frecuencia cardíaca, mucho, comenzamos a tener una caída de volumen expulsivo. Entonces hay que buscar una frecuencia cardíaca adecuada para el llene cardíaco.
para la precarga. ¿Ya? ¿Cómo aumentamos el volumen expulsivo? Aumentando la precarga, aumentando la contractibilidad. Aumentando la contractividad, nosotros lo vemos por aumento de la fracción de eyección y obviamente eso depende directamente de la contractilidad cardíaca, ¿cierto? Perdón, eso no me equivoqué, quería buscar el puntero. Ya. Entonces, aquí tenemos contractibilidad. De aquí, de otro determinante súper importante para el volumen esportivo, la, el llene de la llene cardíaco, o sea, aumentar la presión de llene. Y de que viene el llene de la capacitancia venosa, que ya lo he hablado varias veces, como en el fondo la compliance, la compliance venosa, y por otro lado, restaurando el volumen estresado, que en este caso sería la volemia. Pero volvemos. ¿Cómo restauramos la volemia? Redistribución y aumentando la incorporación de sodio. Entonces, todo hablamos de la respuesta del riñón y tenemos en el fondo el campo de la compliance de esto. Estamos hablando de acá. Estamos hablando de esto. ¿Ya? Eso equivaldría a esta parte de acá. Entonces, y bueno, y la parte renal. Entonces, te dan cuenta, y eso ocurre siempre, en mayor o menor intensidad, siempre. Porque entonces tenemos esta respuesta hemodinámica. Entonces, esto es lo mismo, determinante de la perfusión tisular eficaz en el shock, que el corazón funcione bien. Listo. Puede funcionar bien el corazón, pero uno de los determinantes es la precarga. Entonces, que el retorno venoso sea adecuado. Presión auricular derecha, que depende de la función cardíaca, presión circulatoria media, que depende del volumen estresado de la compresión venosa, y de la resistencia vascular venosa, que tiene que ver con la distribución del flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hemos visto. El gasto cardíaco, ¿dónde se distribuye? Tenemos el sistema regular intrínseco, tisulares que tienen que ver con la demanda de oxígeno local, que eso nos lo tomamos poco, pero el regulador más importante son los extrínsecos, los conceptos que estamos hablando, la actividad simpática suprarrenal. ¿Por qué? Porque estos regulares intrínsecos los sacrifica. En el fondo volvemos, el vaso contrae para que justamente no haya vasodilataciones en otros territorios. Enfermedad vascular anatómica, también función determinante, y agente vasoactivo, que es lo que nosotros ocupamos para tratar cuando hay un fenómeno de tipo distributivo. O sea, nosotros lo que hacemos es hacer la recirculación hacia que se vaya todo hacia la circulación central. ¿Ya? Y ahí ocupan en otro propósito. Función microvascular, que aquí no tenemos nada mucho que hacer, pero sí la determina. Si yo tengo los esfínteres pre y postcapilares, ahora hay una obstrucción microvascular, cambian el circuito hemodinámico. En el fondo lo que hacen es, si está mala la microvascular, vamos a tener una presión circulatoria media más baja. Y si tenemos una circulatoria media más baja, vamos a tener menos retorno venoso, vamos a tener menos precarga y menos función cardíaca. Y ya pensando en la perfusión como tal, la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, esta es la parte vascular, también dependen de la cantidad de oxígeno que trae la sangre. Y la cantidad de oxígeno que trae la sangre tiene que ver con la afinidad, con la oximoglobina, y eso depende del pH, temperatura y del disfosfoglicerato. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de insuficiencia respiratoria. Y por último, esto ya no tiene que ver tanto con perfusión, pero estamos hablando, porque tiene que ver con la respuesta de la célula, es que la célula sea capaz de ocupar el oxígeno. Y para eso, en el fondo, necesitamos que haya un ciclo de Krebs bueno, un ciclo de ácido cítrico, que haya una fosforilación ácida adecuada y que haya otras vías de mecanismos que estén funcionando bien. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes hablan de shock, insisto, nosotros hasta aquí estamos hablando de shock en el fondo de tipo vascular, por eso es circulatorio, porque lo que está fallando es la parte circulatoria. Pero más de alguno, ya decir, el shock es un problema celular, sí, es un problema celular. Y esto sería lo que se habla de la parte celular. Porque la definición de shock, dijimos, no es una. Por eso lo colocamos circulatorio, porque nos vamos a enfocar en la parte hemodinámica.
Entonces alguien puede decir, no, choque no es eso, choque es la parte energética del hacerlo. Ustedes van a decir, sí, es verdad, puede ser, pero a nosotros lo estamos enfocando desde el punto de vista circulatorio. ¿Por qué desde el punto de vista circulatorio y no desde el punto de vista celular? Porque desde el punto de vista circulatorio tenemos mucho que hacer, mientras que desde el punto de vista utilización de energía, lo que se sabe es prevenir en el fondo la infección. No se sabe más que eso. Restitución. Esto es aplicable para insuficiencia cardíaca, ¿ya? Esto significa cardiac failure y esto es una situación normal. Esto es muy parecido a lo que pasa agudamente en un paciente en shock, ¿ya? No la pongo en la clase que es de insuficiencia cardíaca para no complicar más la clase, pero en el fondo es muy parecido. Y lo importante es esto. Son situaciones en las cuales hay una caída del gasto cardíaco. ¿Por qué hay gasto cardíaco? Por esto hipovolemia, distribución o porque el gasto cardíaco está bajo, porque se está bajo el corazón. Te das cuenta, es lo mismo. Y fíjense lo que ocurre, los flujos. Cae el gasto cardíaco. Estamos hablando de una situación de bajo gasto cardíaco. Pero fíjense el flujo cerebral, cuánto cambia. Súper poquitito. Es un 13% y aquí un 17%. Aumenta. Pero en términos proporcionales, si vemos la altura, que sería el volumen minuto, si bien se achica un poco, no se achica mucho, se achica relativamente poco. Miren el flujo coronario. Flujo coronario cambia de aquí para arriba, que será, no sé, pongámosle 4 milímetros, que equivale como 200, 300 cc por minuto. Pero miren lo que pasa en una situación de insuficiencia cardíaca. El flujo coronario obviamente aumenta proporcionalmente, pero fíjense en la cantidad, aumenta. Se aumenta en términos relativos y en términos absolutos. Miren territorio esplácnico, claro, aumenta proporcionalidad, pero miren la cantidad de volumen minuto, disminuye. Miren el renal se hace la mitad, el esquelético. Miren la piel pasa de un 9% a un 1,7%, si lo ven en centímetros cúbicos, nada. Otros tres órganos. Entonces, fíjense que lo que busca, esto es para demostrarlo, porque yo puedo decirles cualquier cosa, pero la idea es que lo vean, para que lo aprendan. Fíjense cómo sacrifica territorio para mantener coronario adecuado y el cerebral adecuado. El otro tejido renal, uno dice, el riñón es re importante. Sí, es re importante. Pero mira cómo sacrifica la perfusión del riñón. La piel es importante. No podemos vivir sin la piel tampoco. Y miren cómo la sacrifica. Y esto es lo que nosotros nos permite ver la clínica de estos pacientes. Porque estos pacientes, ¿qué es lo que van a tener? Piel súper vasocontraída, si no le llega nada de sangre. Riñón, también vasocontraído, porque no le llega nada de sangre. ¿Para qué? Para redistribuirlo y al cerebro y al territorio coronario no se vea comprometido. Entonces, redistribuye. Ahora, uno podría decir, ya, de acuerdo, esto lo tocó porque uno de los shocks más frecuentes que vemos es shock séptico. Entonces, se dan cuenta, uno podría decir, bueno, el problema puede ser de la microcirculación. Entonces, que hay lo que falla, me equivoco, que falla acá, falla la capacitancia. Entonces, nosotros tenemos un problema de la microcirculación. Y la microcirculación es súper compleja en términos que tenemos factores vasodilatadores y factores vasoconstrictores. Miren aquí la renina, la endotelina, ustedes ya lo han visto, lo que pasa es que está planteado de otra manera, pero es lo mismo, situación de hipoxia, factores hiperpolarizantes por hipoxia, la renina, la endotelina, tromboxano, etcétera, que están determinados por otro. Y tenemos vasodilatadores, y fíjense los vasodilatadores, TNF, interleuquina 1, o fenómeno inflamatorio, acidosis, acidosis de tipo metabólicos, presencia de acetilcolina, broquinina, los cuales inducen óxido nítrico, y volvemos. Factores de activadores de plaquetas, todo lo que tiene que ver con inflamación, inmunoinflamación, o sea, todo lo que tiene con fenómeno trombótico de inflamación. Y aquí, de nuevo, nuestro macrófago, metiéndole más TNF, más interleuquina, más prostaglandina, histamina. Entonces, en cuadros los cuales nosotros tenemos estos muy aumentados, o tenemos esto muy disminuido, pero habitualmente porque esto tenemos muy aumentado, vamos a tener una función microvascular alterada. Y esa función microvascular puede ser que nos lleve a un shock circulatorio.
¿Se dan cuenta? Y por eso se habla de shock distributivo, porque en el fondo lo que está echando a perder es la distribución de la volemia, porque hay zonas vasodilatadas, muchas al mismo tiempo, que no debieran estar vasodilatadas. ¿Por qué? Por esta actividad de factores vasodilatadores. Lo normal es que haya un equilibrio. Acá no hay un equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, esa es la que va. ¿Qué pasa en un shock que no es distributivo? En un shock que no es distributivo, que no está fallando esto, no está esto aumentado, ¿qué es lo que hace la microvasculatura? Responde a estas cosas. O sea, responde a epinefrina, responde a endotelina, responde de esa manera a renina, de tal manera que ahí pasa un poco lo contrario. Ahí nosotros vamos a tener una respuesta compensatoria a un shock cardiogénico o a un shock hipovolémico, o sea, un shock con que tenga en el fondo un bajo gasto cardíaco. ¿En esta vamos a tener bajo gasto cardíaco? No, porque lo que está afectado no es no es el corazón, sino lo que está afectado es la microvasculatura. ¿Por qué es tan malo el que no haya oxígeno? Pues ustedes ya lo saben, porque no se produce ATP, lo cual hace que todas las bombitas de nuestro organismo no funcionen. Y la más importante es la sodio-potasio tepeasa. Pues la sodio tepeasa mantiene la estructura eléctrica de la membrana y si no hay estructura eléctrica, la célula funciona, pero muy mal, para no decir que no funciona. Y obviamente tiene otro problema, esto de que no se produzca ATP, es que un producto intermediario en el fondo, la producción energética en condiciones anaerobias es el lactato. Entonces vamos a tener, en el fondo, producción de ácido láctico. Y al tener producción de ácido láctico, lo que vamos a tener va a ser una acidosis. ¿Por qué es importante la acidosis? Porque ustedes ya estudiaron en Renan las cosas que hacía la acidosis. Y la acidosis y la acidemia producen vasodilatación, producen falla de gasto cardíaco, producen, los cuales son mecanismos compensatorios para nuestro shock. O sea, por lo tanto, tener ácido láctico, una lactacidemia elevada, no es buena, porque en el fondo tenemos fenómenos hemodinámicos que nos hacen daño, fenómenos bioquímicos también, pero nos vamos a enfocar en los hemodinámicos, que en el fondo hacen que el shock se perpetúe. Y ahora, es la forma que tenemos para obtener energía, no hay otro. Y nosotros lo ocupamos mucho en clínica porque nosotros lo medimos, entonces podemos hacer el diagnóstico de shock en base a la cantidad de lactato. No digo que sea 100% sensible ni 100% específico, pero nosotros medimos ácido láctico y si tiene una condición de acidosis metabólica, podemos decir, este paciente tiene acidosis láctica. Y con eso, causa de acidosis láctica, una de las más frecuentes es shock, ¿ya? Entonces, la isquemia, antes se decía la isquemia es solamente la hiperperfusión, y por eso viene este tema shock circulatorio, no circulatorio, pero actualmente se habla más que solamente los problemas de isquemia y hipoperfusión, sino que también hay injuria por reperfusión, también hay fenómenos de tipo vasoconstrictorio local, o sea, disfunción celular, pero disfunción a nivel local de los tonos vasomotores. Hay activación de la coagulación, y trombosis. ¿Por qué es importante la trombosis? Estamos hablando de trombosis chiquitita o de distintos tamaños porque le llega menos sangre a los tejidos. Entonces, en el fondo, las trombosis chiquititas también favorecen alteraciones de la microcirculación y, por tanto, daño orgánico, ¿ya? Y todo esto que tiene con estrés oxidativo. Y las activaciones inflamatorias liberan estas citoquinas proinflamatorias que, como les digo, afectan los funcionamientos de la microcirculación y pueden llegar a, en el fondo, hipoperfusión. Súper importante, entonces, resolverlo más rápido la llegada de oxígeno y obviamente con eso se reduciría el fenómeno inflamatorio producto de esta isquemia. Esto lo hemos hablado varias veces, que la isquemia produce inflamación. Entonces, las células terminan cambiando porque está mala en la hipotensión, shock circulatorio, porque termina cambiando el funcionamiento celular. Entonces comienza a haber un cambio de metabolismo aeróbico en aeróbico, apoptosis, difusión mitocondrial, reperfusión, se produce más acidosis, la función celular se altera más y la membrana permeable se hace permeable por la falta de energía y
en el fondo también por la presencia de ácidos, y lo cual lleva falla de sodio potasio de base, alteración del fluido electrolito, se procede a mitocondrial por cáncer. Esto ustedes ya lo saben, por lo tanto, lo salto. Un concepto importante tiene que ver, ya, pero ¿cuánto oxígeno aguantan las células? Esto yo sé que lo voy a ver todo rapidito, pero para entender, porque esto del punto clínico a usted quizás no le interese tanto, no, a un médico general no le interesa tanto, pero como modelo fisiológico para entender los procesos. Lo normal es que nosotros, independiente de la cantidad que nosotros le estemos entregando a los tejidos, esto es de aporte y esto es de consumo. ¿Eso qué significa? En otras palabras, que yo consumo una cantidad constante de oxígeno cuando estoy sano. O sea, aunque me den mucho oxígeno, esto es lo que esta cantidad de acá es lo que me dan, aquí están dando poco oxígeno, que me están dando más oxígeno, que están dando más oxígeno, yo consumo siempre lo mismo. Si yo voy sano a un supermercado, aunque el supermercado sea gigante, voy a consumir que en un supermercado chico, porque estoy sano, no necesito consumir nada extraño, necesito consumir cantidades normales, por lo tanto, el tamaño del supermercado no me afecta. Eso es lo que tiene que ver con el aporte de oxígeno. Ya que tengo un supermercado gigante, ya que tengo un supermercado más chico. Pero los dos me dan la cantidad que yo necesito, que es esta. Eso es lo que hace una célula sana. Tiene un consumo independiente del aporte. Aunque le den más, consume lo que necesita. ¿Por qué? Porque está sana. ¿Qué ocurre en los pacientes, o las células en realidad, cuando se produce una caída de la oferta? Aquí en este caso es cada vez más chico el almacén, cada vez más chico. ¿Qué es lo que ocurre? Esa célula va a consumir menos y va a llegar y va a comenzar a consumir menos porque tengo menos aporte. O sea, si a mí voy a un supermercado y necesito comprar 10 cosas y resulta que tienen 4, me voy a contentar con las 4, salvo que me vaya a otro supermercado. Aquí estamos suponiendo que un supermercado está grande. Aquí, en el fondo, y la célula deja de consumir, consume menos. ¿Para qué? Para mantenerse viva, po. Entonces baja. Y ahí se hace la consumo de oxígeno dependiente del aporte. O sea, si le doy más, le doy menos y consume menos. Hasta un momento que si es mínimo minuto termina muriéndose. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto teóricamente funciona un disfuncionamiento de la célula. Y la célula después, aunque se recupere el aporte, o sea, se recupere el tamaño del supermercado, crezca el supermercado, la célula sigue funcionando según el aporte. Se hace dependiente. Antes consumía lo que consumía. No cambiaba aunque me ofreciera la cantidad de oxígeno que fuera. Tengo una situación de estrés, una situación crítica para la célula, menos aporte de oxígeno, y la célula se comienza a hacer dependiente del aporte, que es lo que está graficado acá. ¿Cuál es el problema de eso? O sea, pero suena como lógico. No es lógico, porque esta célula, si yo restablezco el aporte, no va a quedarse tranquila, porque ella va siempre a requerir más. ¿Por qué va a requerir más? Porque está dependiente. Cambió. ¿Eh? Como que se hizo un poquito, por decirlo así, inútil. O sea, por lo cual termina siendo, se hace dependiente. Por lo cual, para volverlo a ser independiente, se necesita en algún momento mantener un transporte de oxígeno, un aporte mayor que el fisiológico. Y si no somos capaces, nuestro organismo no es capaz, esa célula va a tender a fallar. Y entonces, este concepto que yo sé que en clínica es bien poco utilizado, pero es muy importante, o sea, es bien importante entenderlo, porque en el fondo, si usted le dice, oye, está en un shock refractario, le dicen, ya, tuvimos un shock, tratamos el shock, y resulta que después no se arregla, lo más probable es que haya entrado en una situación de dependencia de oxígeno y que en el fondo el shock se transforme no, en refractario, sin respuesta al tratamiento. ¿Ya? Y aquí esto está explicado en términos de consumo de oxígeno en situaciones fisiológicas. En situaciones fisiológicas el consumo aumenta y en el fondo y después se mantiene estable. Y lo mismo pasa con el lactato, ¿ya?
El lactato en situaciones fisiológicas, en el fondo, son situaciones habitualmente poco consumo de oxígeno, pero y en los patológicos, si ustedes se dan cuenta, se mantiene a un nivel más alto el aporte de oxígeno, perdón, el consumo de oxígeno, y obviamente aquí aparece como que se estabiliza, pero en el fondo ese tiempo de estabilización es mucho más grande. Y cambia obviamente la cantidad crítica de oxígeno para mantener cerca, en otras palabras, queda funcionando de una manera que requiere más aporte de oxígeno inicial y tiene una fase de dependencia mucho más grande. ¿Ya? Entonces, eso explica por qué, en el fondo, alguien que está en una situación de shock, en el fondo, tiende a mantenerse grave o tiende a, a que le cueste más mejorar. ¿Ya? Esto ya lo dijimos, lo voy a saltar porque ya lo dijimos. Ahora, la clasificación. Ya lo hemos dicho. Hipovolémico, distributivo, cardiogénico. Hay una mezcla de cardiogénico que es obstructivo. ¿Por qué lo separé? Habitualmente aparece mezclado, pero la característica es que se comporta como un shock cardiogénico. La causa es la distinta. En el cardiogénico lo que falla es músculo cardíaco. En el obstructivo lo que falta es el gene cardíaco. Típico modelo del obstructivo es, en el fondo, una compresión extrínseca, como sería una pericarditis constrictiva. Hago que el tamaño de las cámaras sea más chico. Por lo tanto, estoy obstruyendo que se llene. No es un problema de contractibilidad. Es un fenómeno que hace que no es circulatorio, no es del territorio arterial ni venoso, pero es que el corazón se llene menos. ¿Ya? Esto, por favor, es una forma de verlo. Nosotros, digo, ¿por qué se sabe de esto lo que se sabe en términos hemodinámicos? Porque hace algún tiempo existió una forma invasiva de hacerlo y se los voy a mostrar porque es importante, porque se pueden hacer estas mediciones en hospitales que tengan UCI. Entonces, y la gracia es que como modelo fisiológico y fisiopatológico lo explica todo. Entonces uno está entendiendo esto, se va para el otro lado. Esto es un famoso catéter de Swan-Ganz. ¿Cuál es la gracia del catéter de Swan-Ganz? Que produce hacer, pero permite hacer mediciones. ¿Mediciones dónde? Dentro del corazón, que incluyen presión, que incluyen gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, con esas dos son las más importantes. Y tiene todas estas patitas. ¿Cómo lo mide? Porque tiene un balón, un globito que se infla. ¿Cuál es la gracia de ese globito que se infla con aire? Que arrastra el catéter hacia donde nosotros queremos que tenga, que queremos que vaya. Ya lo voy a mostrar. Y tiene mediciones de termisto, que son en el fondo termómetros, que lo que permiten hacer es medir temperatura. Y yo puedo sacar muestras de sangre de acá, puedo sacar muestras de sangre pues de acá, que se va a inyectar, y puedo sacar sangre de un montón de lados y puedo medir presión en distintas partes. Lo vamos a ver al tiro. Pero la gracia es que tiene un globito y tiene medidor de temperatura y tiene medidor de presiones. Miren la entretenida. El nombre de este catéter Swan-Ganz, el nombre real es catéter arteria pulmonar guiado por balón. Esto se ocupa muy pocas veces actualmente, pero se ocupa, se llama cateterización derecha o Swan-Ganz. Se ocupa para muchas cosas, ¿ya? Y se ocupa fundamentalmente cuando uno tiene dudas. ¿Por qué se dejó de usar? Porque tiene una mortalidad propia de usar el catéter. Entonces ahora se están ocupando otros métodos indirectos, pero la información que dan los métodos indirectos terminan siendo para obtener lo mismo. Influjo del balón. Si yo tengo el balón inflado, hacia ahí está, no hay flujo. Al no haber flujo, ¿qué es lo que mido? La presión que está hacia adelante. ¿Qué es la presión de adelante? Capilar pulmonar. Si no hay ninguna alteración en el flujo, debería medir la del territorio de la vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, teóricamente, suponiendo que es todo igual el camino para allá, termino midiendo presión telediastólica ventrículo izquierdo. Y que es la presión al final de diástole, telediastólica ventrículo izquierdo, lo que más se nos acerca a la precarga. Porque es la presión final, la presión de llene, lo último que presión que se consiguió en el aurículo, perdón, en el ventrículo, en situación de diálisis. ¿Por qué? Porque es la presión que está abierta. ¿Qué otra cosa mido? Mido acá, estoy midiendo la presión sin flujo. Si yo abro el globito, puede tener el flujo de la arteria. Por tanto, ¿qué presión voy a? Presión de la arteria pulmonar. Miren los datos. Después tengo otro sensor de presión acá,
Yo seguí un orden al revés, que puedo medir presión del ventrículo izquierdo, que uno habitualmente no lo lee, y puedo medir la presión de aurícula derecha. La mido directamente. ¿Eso qué sería en el fondo? Porque mientras la válvula está abierta, es igual a la del ventrículo, por lo tanto mido la precarga del ventrículo derecho. Fíjense lo que estamos hablando. Y lo otro que puedo medir es el gasto cardíaco. ¿Cómo lo mido? Porque me tomo una sustancia que tiene una temperatura y veo, es de la sustancia fisiológica, y veo a qué temperatura pasa por acá. Si el cambio de temperatura es mínimo, ¿qué significa? Que pasó rápido. Si el cambio de temperatura es lento, es porque el flujo es lento. Eso se llama método, en este caso, de termodilución. Hay otros métodos que tienen que ver con métodos, cómo yo mido un flujo a través de dilución. Y entonces miren todas las mediciones. Puedo medir presión, puedo medir gasto. ¿Qué puedo entonces estimar? Resistencia. Entonces, nos permite dar un montón de información, porque nosotros dijimos que en gran medida las caracterizaciones de nuestro shock, esta hipotensión, pasan por lo que lo causó y por los mecanismos de compensación. Pueden estar, no van a estar. Entonces yo al medir ciertas presiones, ¿cierto? Lo vamos a ver al tiro, en el fondo podemos estimar o medir, en el fondo, los efectos hemodinámicos. No se asusten. Pero miren todo lo que se puede calcular. Presión arterial media, ¿cómo lo calculamos? La presión sistólica, esto se mide. ¿Cómo se mide? Con una línea arterial o con un manguito de presión. Obviamente en un paciente grave, ay, perdón, ¿qué hice? Apreté el botón. No dejé de compartir, no. ¿Ya? En un paciente grave, nosotros colocamos una línea arterial y la medimos. La presión de arteria pulmonar, ¿cómo la medimos? Directamente, si tenemos globito en la arteria pulmonar. Presión sistólica de arteria pulmonar también directamente, porque tenemos globito en la presión diastólica también, porque tenemos globito en la arteria pulmonar. Presión de arteria pulmonar con el globito, que también se mide, que en el fondo es lo que yo le decía, presión de enclavamiento o presión de oclusión, que en el fondo lo que busca que traduzca, que no es lo mismo, pero busca o se asemeja, antiguamente se decía presión de capilar pulmonar, ya se sabe que no es tan exacta, pero lo que busca es tratar de estimar la precarga, porque si está todo, solamente todo el conducto despejado, sería tendría algún grado de relación o proporcionalidad con la presión del ventrículo izquierdo. ¿No? Presión venosa central, la medimos. Gasto cardíaco, lo medimos. Medición directa. Y ahora nos podemos calcular cosas. Índice cardíaco, gasto de frecuencia cardíaca medido por la superficie corporal. Gasto sistólico, lo mismo, índice sistólico. Se calculan según distintas cosas. La presión periastólica ventricular, ya dijimos, se asume igual a la presión de oclusión, sino que no existe. La presión telediastólica final del ventrículo derecho se asume igual a la presión venosa central. ¿Ya? Entonces, miren, podemos comenzar a calcular resistencia. ¿Cómo nosotros la resistencia sistémica? La PAM, la fórmula que está al principio. Acuérdense, gasto cardíaco igual delta presiones partido por resistencia. Aquí nosotros hacemos al revés. Delta presiones partido por gasto cardíaco nos da la resistencia. El gasto cardíaco lo medimos, la presión la medimos. Por lo tanto, es cosa de hacer la resta. Y eso nos da la resistencia vascular sistémica. ¿Y por qué es importante medir la resistencia? Porque dijimos que el shock distributivo, lo que se altera es la resistencia, cae la resistencia, porque hay una toxina que genera una vasodilatación. Y cuando queremos ver si el shock es cardiogénico o es hipovolémico, nosotros sabemos que un mecanismo compensatorio es aumentar la resistencia. Entonces, fíjense, yo con este puro dato de calcular la resistencia puedo decir, el paciente está en shock distributivo, o tiene, después vamos a ver que no es solamente ese parámetro, o tiene alta evidencia de shock distributivo, y si tengo la resistencia vascular elevada, sistémica, puedo decir, no, esto es un shock cardiogénico o un shock hipovolémico. Después puedo calcular resistencia vascular pulmonar, lo mismo, y esto tiene que ver con aporte de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno le estamos entregando a nuestros tejidos y cuánto está consumiendo? O sea, esto que decíamos acá, que sale tan esotérico, consumo, estas cosas raras que aparecen acá, las podemos medir. ¿Por qué las podemos medir? Porque podemos medir el transporte,
Nosotros, ¿cómo podemos ir el consumo? Porque la resta entre el oxígeno que le damos a la arteria, el aportado, menos el oxígeno que se vuelve a la vena. Entonces nosotros podemos calcular incluso el consumo de oxígeno. Esta formulita la podemos hacer en un paciente. La interpretación es otra historia, pero podemos hacerla. Entonces, súper importante el término. Ahora, este es el gol estándar. Actualmente, como les dije, aumenta la mortalidad el uso de estas técnicas. Se han extrapolado a usar otras técnicas que lo que buscan es más o menos lo mismo. ¿Cuál es el dato fundamental? Gasto cardíaco, súper importante conocerlo, y obviamente lo que tiene que ver con resistencia. Hay otras mediciones que tienen otros indicadores, pero todos los métodos, casi todos los métodos actuales para evaluar hemodinamia pasan por esto, por gasto cardíaco y resistencia. Otros pasan por congestión pulmonar, etcétera. Y la gracia es que podemos calcular índice de consumo de oxígeno, razón de extracción de oxígeno, índice de transporte de oxígeno, etcétera, etcétera. Pero parte porque podemos medirlo. Entonces, ahora, este es como el gol estándar. ¿Para qué sirve esto? Para entender, yo no, no voy a preguntar, no, por favor, no se trata ni siquiera de aprender ninguna de estas fórmulas. A mí lo que me interesa es que entiendan que se mide, y como se mide no estamos hablando de cosas teóricas, estamos hablando de cosas que tienen utilidad práctica. Entonces, ¿pero cómo va a tener utilidad práctica? Si tiene utilidad práctica, la vamos a dar al tiro. Porque, ¿cómo yo clínicamente, ya, aquí vamos a llegar, ya, no me acordaba. Voy a hacer esto, mortalidad. Por eso, ¿por qué es tan importante establecer? Porque el shock séptico, miren las mortalidades, 35 a 40% de mortalidad. Shock cardiogénico, 60 a 90% de la mortalidad. Estamos hablando de enfermedades extremadamente graves. ¿Ya? Shock hipovolémico depende de la causa de la hipovolemia. Porque si yo tengo shock hipovolémico porque no sé, se me rajió una arteria intrapabellón, ¿ya? La posibilidad de que me rebaren la arteria son grandes. Entonces, obviamente, o si fue una arterita chiquitita. Ahora, si obviamente tengo una arteria, no sé, la pulmonar destruida, causa la muerte de la Lady Di, ustedes no saben qué es la Lady Di, pero fue una famosa princesa de Inglaterra, tuvo un accidente de tránsito y se le rajó la arteria pulmonar. Obviamente, no muy poco que hacer, ¿ya? Y obviamente, pero el choque hipovolémico, mientras más rápido lo tratemos, mejor, ¿ya? Clínica. Y aquí viene la parte, todo esto que hemos visto tiene que ver con clínica. Dijimos que la parte clínica, dijimos que hipotensión menor de 90, aquí hay varias definiciones también de qué es lo que es hipotensión. Las típicas son presión sistólica menor de 90, ¿ya? O caída mayor de 40 milímetros en un paciente que está hipertenso. O hay personas que hablan en porcentaje, o una caída de un 15% en la presión habitual. ¿Ya? Pero en el fondo, esta es la definición que vamos a definir para la clase. Fíjense entonces los hechos comunes clínicos. Piel fría y húmeda. ¿Tiene un efecto, tiene un fundamento fisiopatológico? Claro, po. La vasoconstricción. Pero vasoconstricción, ¿en qué tipo de shock? En lo que es de característica es que no están vasodilatados. Entonces, shock cardiogénico y shock hipovolémico. ¿Ya? En el shock séptico lo voy a ver, sí, pero tardíamente, porque inicialmente van a estar vasodilatados. ¿Por qué? Porque la causa de shock distributivo es la distribución, que hay vasodilatación. ¿Se dan cuenta? La oliguria, ya, la oliguria propio de todos los shocks. ¿Por qué? Porque son mecanismos compensadores. Cambio en la situación mental, también propio de todos los shocks. ¿Ya? Ahora, la oliguria, ¿en qué va a ser precoz? Uno dice, ¿en cuál se caracteriza que haya en el fondo oliguria más rápida? Ustedes lo dicen, en los que tenemos tendencia a que haya menos gasto cardíaco por sí solo. Entonces, ¿cuál sería? Precarga, o sea, el hipovolémico y el cardiogénico, porque ahí vamos a tener mecanismo de compensación. La acidosis metabólica, ¿qué tipo de acidosis más acidosis? De tipo de acidosis láctica. Entonces, en la clínica, tenemos paciente que está con hipotensión. Pongámosle los mismos 90, así como 90. Y el paciente lo viene con piel fría y húmeda, uno tendría que decir, oh, ¿cuál es la posibilidad que tenemos? Ah, que sea más un shock cardiogénico hipovolémico
más que un shock distributivo. Entonces uno dice, voy por ahí el tratamiento. No digo que sea 100% exacto. El shock oligúrico, un poco lo mismo. Puede ser que en el fondo tenga la hipotensión producto de precarga y de gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque son vasocontraídos. Pero puede ser inespecífico, volvemos. Cambio en la situación mental, puede ser cualquiera. Acidosis metabólica, puede ser cualquiera. Pero nos dice que está en shock. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos ayudan a determinar, porque causas de situación mental pueden tener un montón. ¿Se dan cuenta? Pero si tiene láctico aumentado, esto es más bien un shock. Si esa es la idea. El examen físico puede tener de todo porque depende del shock, ¿ya? Puede tener disfunción orgánica, se icteriza, ¿por qué? Por disfunción orgánica a nivel hepático. ¿Por qué? Por hipoperfusión. Puede tener compromiso neurológico, ya lo dijimos, cuello, regurgitación yugular. ¿En cuál vamos a tener regurgitación yugular? Eso uno tiene que pensar. En el shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque en el shock distributivo, qué es lo que ocurre? Como hay una distribución de la volemia, cae la presión y cae entonces la regurgitación yugular. Lo mismo, regurgitación yugular y que tenga regurgitación yugular. Cardiogénico. ¿Por qué? Porque el único, el hipovolémico, ¿cómo va a estar? Va a estar también, bueno, va a haber regurgitación yugular inicialmente. Entonces, fíjense que con esa clínica uno ya puede orientarse. El paciente está hipotenso y tiene unas tremendas yugulares, entonces, va para cardiogénico. Y sería, tiene hipotensión y resulta que tiene las yugulares planas. Puede irse para hipovolémico o para distributivo, para séptico. ¿Ya? Pulmonar, los pulsos parvo y tardos, ¿pues de qué no habla? Fundamentalmente gasto cardíaco bajo. Entonces, son los carotidos, ya hablan del origen y meningio, obviamente. Pulmonar, aquí vamos a ver si está congestionado y si no está congestionado. Si está con taquicardia, taquipnea puede ser cualquiera, con respiración superficial puede ser cualquiera. Pero ¿cuál de los shocks va a tener el pulmón lleno de agua? Cardiogénico, no puede haber otro. Porque el hipovolémico no tiene y el distributivo está distribuido, pero distributivo hacia territorios venosos. Por tanto, tampoco debiera esperarse congestión, sino de congestión o de derrame. Cardiovascular, bueno, ahí depende de la causa, pero uno lo que se ve en el cardiogénico es galope, soplo, etc. Abdomen, puede haber de todo. Rectal, puede también haber casi de todo, pero puede haber melena. Entonces nos dice, el shock puede ser hipovolémico. ¿Ya? Neurológico, después ya lo dije. Entonces, fíjense que el examen físico tiene que ser bien acucioso y nos pueden ayudar a diferenciar la causa del shock o el tipo de shock que en el fondo es pensando en la causa. Laboratorio puede Profe, alterarse, ¿sí? le quería avisar que terminamos a las 12:05 Ya, pero hoy día, ¿qué hora son? 12 y 12 y cuarto. cuarto, no sabía. ¿El jefecito está por ahí? Aquí estoy, Doc, Ya, no sé si escuchándola dejamos, no, no, atentamente. falta re poco en realidad, falta un poquitito, ¿lo dejamos para la próxima semana o para cuando tú quieras? Dejémoslo para la próxima semana, sin Ya, ningún problema. ya. Entonces, esto yo quiero darla por pasar esta diapositiva porque es muy sencilla, tiene que ver que puede fallar, como hay alteración de la distribución de todo, puede fallar todo. Entonces, lo que buscamos es buscar la causa, buscar si te funciona orgánica, y obviamente lo que uno pide centralmente, sí o sí, es para el diagnóstico de shock, el lactato y la gasometría para buscar si hay acidosis. Esos son para buscar el shock como tal. Los otros son para buscar los tipos de shock. Entonces, estoy hablando de un shock séptico, voy a buscar hemogramas, prueba hepática, perdón, parámetros inflamatorios, etcétera. Si obviamente estoy pensando que tiene un shock cardiogénico, voy a ver enzimas cardíacas, voy a hacer un ecocardio, electrocardiograma, etcétera. Si estoy pensando en un shock hipovolémico, bueno, buscaré elementos de hemorragia. Entonces, eso es lo que uno pide en el laboratorio para determinar el shock, si existe o no existe shock, acidosis y lactato. Si estoy pensando en la causa, tengo que buscar causas que generen daño cardíaco, causas que generen infección grave y causas que generen pérdida de sangre o que buscar la pérdida de sangre. Y después nos quedamos acá. Después nos quedamos en la caracterización de los tipos de shock, que son pocas Eso. diapos, pero vamos. Profe, Dígame, tengo una pregunta. dale. Con respecto a la clínica con el shock séptico, ¿cuál era el que uno podría decir que sería ese?
Mira, no existe ninguno que sea patognomónico, o sea, ninguno que tú puedas decir, no, con esto hago el diagnóstico. Pero, ¿qué cosas nos sugieren que es un shock distributivo o shock séptico? Primero que esté en hipotenso, o sea, que tenga hipotensión. Y después, lo voy a explicar para entenderlo, ¿qué es lo que falla en el shock séptico? Falla la distribución. Ahí lo que se echó a perder es que hay vasodilatación periférica que no debiera haber. Ese es por un lado. ¿Qué es lo que pasa en los otros dos shocks? En el shock hipovolémico y en el shock cardiogénico. En los dos, como hay una caída del gasto cardíaco, ¿qué es lo que hay? Vasoconstricción. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de compensación natural de un shock, es vasoconstricción. En el shock distributivo no, porque es la causa. Entonces, ¿qué es lo que uno observaría en un distributivo? Uno esperaría que no hubiera tanta vasoconstricción como en el shock cardiogénico o en el shock hipovolémico. Eso es por un lado. Entonces, lo que uno esperaría en un shock séptico es que estuviera, se hablan shock hiperdinámico, se habla por eso se dice un shock caliente. ¿Por qué es caliente? Porque el paciente está con fiebre y porque no tiene tanta vasoconstricción como los otros shocks. Entonces, una forma de diferenciarlo es eso. Otra cosa que nos ayuda, pero no nos permite diferenciar entre hipovolémico y shock séptico, es las yugulares. Las yugulares en un shock cardiogénico debieran estar grandes. ¿Por qué? Porque no va a haber gasto cardíaco, perdón, al haber en el fondo una caída del gasto cardíaco, aumentan las presiones hacia atrás. Por lo tanto, al aumentar las presiones atrás, se produce ingurgitación yugular. ¿Qué pasa en el shock distributivo? Como hay una compliance aumentada, se comporta como hipovolémico porque no se llena, en el fondo, con la volemia, no se alcanza a llenar para generar presión. O sea, en el fondo, el volumen estresado disminuye. Por lo tanto, en el shock distributivo, si bien no hay hipovolemia, lo que hay es una presión de llene más baja, porque se hizo más grande el continente. Para que el volumen aumentó el continente, por lo tanto la presión disminuye. Por lo tanto, vamos a tener ahí una situación de yugulares plana, lo mismo que en el shock hipovolémico. Una es porque se perdió volemia, que disminuyó la presión auricular, y la otra es porque disminuyó el llenado del territorio vascular. Por lo tanto, es los dos. Entonces, si te das cuenta, hay varios elementos que nos permiten en clínica ir diferenciando si es shock cardiogénico o shock distributivo, o cualquiera de los shocks. Eso lo vamos a ver en las diapositivas que justo faltaron. Pero en el fondo podemos tener una orientación clínica acerca del tipo check basándonos en el conocimiento fisiopatológico y basándonos en lo que observamos en los pacientes. ¿Ya? No sé si te aclaré alguna la duda porque o era otra cosa más. No, sí, sí, está bien, profe. Gracias. Ya, de nada. Eso lo vamos a ver en las diapositivas que faltan. O sea que ahí, como nos ayudan, lo vamos a ir viendo uno por uno. Ya, eso. Ahí Gracias, estamos. profe. ¿Alguna otra duda para el doc? ¿No? Ya, doc. Yo había cachado que se había pasado, pero estaba tan Bueno. emocionado explicando Sí, estas pues yo les cosas pido que... disculpas, pero me paso que yo, aunque ustedes no crean, cuando hacía clase, tenía, igual que ahora tenía poco tiempo, y entonces me alargaba a veces 2 horas y si los cabros no me decían nada, yo seguía nomás, pues entonces yo estoy acostumbrado hasta hablar más horas, pero les pido disculpas. Cierto. Pero Yo gracias por lo avisar, sé, lo he vivido. gracias por avisar. Ya, eso. Nos despedimos entonces, pues. Sí, pues nos pedimos, no nos vemos en un montón de tiempo entonces. Ah, en un montón de tiempo. En una Los voy a semana, doc, extra- no nos vamos a ver. pero por El eso lunes, los voy a el lunes extrañar, pues. 20, el lunes 22 creo que es. Ahí Sí, estaremos pero los voy a extrañar, ya soy sensible, estoy viejito, interactuando. los viejitos nos pusimos sensibles. Ya. Chao, chao, que estén bien, Ya, cuídense. muchas gracias por su clase, doc. Chao, No, chao, 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 chao. chicos, que estén bien todos. Chao, Nos profe. Chao, vemos, chao, chao. profe, Que que les les vaya vaya Chao, bien. Bye, chao. bye. Tiqui, Buenas tiqui, tiqui, vacaciones. tiqui, tiqui, tiqui. Eso. Sí, chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Bye, apa.